para hablar sobre la devoción a San Judas hay que ver varios detalles, hay puntos estratégicos, porque si nos vamos, como también manejabas en Latinoamérica, en efecto, el primer punto que se tiene registrado, o al menos que yo he encontrado en la primera investigación que hice, que fue la de maestría, es en Chile. En Chile es donde se tiene primeramente los registros de una devoción tanto de forma particular, que es con los claretianos, igual que acá en el caso de la Ciudad de México, son los claretianos quienes inician esa, vamos a decirlo así, ese culto, ¿no? Ajá. Los claretianos, el padre Juan Saló, él es quien comienza a utilizar a San Judas Tadeo como un santo protector de la salud. Esto estamos hablando más o menos como a finales del siglo XIX, 1890, 1898 o algo así. Sí, sí. Esa es la primera parte, digamos, ahí comienza, y ya posteriormente, en 1922, en Chile igual hay una explosión. Ese es, digamos, a nivel ya público, sí. ¿Sale? Ya comienza a haber un novenario, comienza a haber una exacerbación sobre este santo, principalmente con cuestiones de salud y con cuestiones de ser patrono y santo, muy similar a lo que después en México va a ser, que es para sectores desprotegidos, ¿sale? Principalmente mineros, obreros, clases populares y prostitutas, ¿sale? Este es un primer foco. Un segundo foco va a aparecer, digamos, ya más de forma expansiva en el caso de Chicago. Sí. Chicago es prácticamente, y sobre todo para nosotros en México, es el punto nodal. Aquí el personaje importante es igual otro claretiano, que es de nombre James Tort, el padre James Tort. Él incluso pasó por México, se supone que se iba a quedar acá en México, pero estuvo en la época de la Revolución, entonces ya sabes que era un desastre acá en México. Sí. Y le tocó entonces los primeros golpes, por ahí de 1913, 1915, dijo no, se fue, llega a Arizona, y en Arizona tiene su primer contacto con este santo, y precisamente quien le da un poco más de información es un migrante chileno. De ahí él lo recopila, comienza a darle devoción de forma individual, pero llegando a Chicago en 1927 más o menos, 26, 27, que lo mandan a la iglesia que es de Nuestra Señora de Guadalupe, allá al sur de Chicago, él comienza a ya expandir la devoción, porque los barrios que tenía allá alrededor de esa iglesia son tanto mexicanos, irlandeses, polacos, alemanes. Entonces comienza a haber una explosión ahí de devoción, pero sobre todo a partir del crack del 29. El crack del 29 echa mucho, ya sabes, echa muchos trabajadores a la calle. Sí. Y este padre lo que tenía, además de ser el párroco principal, comenzó a hacer una especie de, digamos, apoyos, comunidades de apoyo, para migrantes, para cuestiones de salud, y posteriormente del 29, cuestiones ya del trabajo, ¿sí? Esa comenzaría a ser el cambio radical, porque él incluso va a ser quien le va a cambiar los colores que actualmente conocemos de la imagen de San Judas. Esa no es, digamos, los colores originales, por decirlo de alguna forma, sino son colores más opacos, más de la época medieval, que son colores amarillo, marrón, café, oro pero quemado, una cosa así, y va a ser James Tort el que le cambia los tonos, evidentemente al verde, al blanco, al que conocemos. Después de que comienza a ser importante allí, que incluso va a ser el santo patrono de los policías de Chicago, ¿sí? Eso en 1933, ya mandan los claretianos, sobre todo de Estados Unidos, mandan la devoción acá a México. A México llegan, igual con los mismos claretianos, aproximadamente entre 1931 y 32. Pero no va a tener un auge importante. Si bien en el 32, 33, 34 todavía hay ciertas novenas, hay cierta celebración, pero no es tan fuerte. Realmente no es tan fuerte la devoción.
Luego llevan al santo porque habían traído la imagen, que es una imagen copiada de la de Chicago, Ajá. que a la vez es una imagen que es una copia de Barcelona. Los claretianos son de Cataluña, de la zona de Cataluña, entonces de allá lo trajeron y no funciona mucho, no funciona realmente el culto ni a la población, y sobre todo porque en esa época comienzan a abrir y cerrar constantemente el templo, el que actualmente es el Santuario Nacional, que es el de la iglesia de San Hipólito San Casiano, de acá de la Ciudad de México. Esa tuvo muchas remodelaciones. Entonces, entre 1930-33, quieres verlo así, hasta 1980, continúa con abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Entonces, lo que hacen los claretianos es llevarse la devoción a 3 lugares principales: a Puebla, Veracruz y parte de lo que sería Oaxaca y Guerrero. Ahí no pegó mucho, ahí realmente no pegó mucho, al menos en esta primera época, pero sí pegó un poco más tanto en Puebla como en Veracruz. Ya después, en los años 70, bueno, 65, 70, finales de los 60, 70, regresan a la Ciudad de México y ahora sí, la expansión comienza a darse. Esto se junta también por el retorno de los migrantes. Recordamos que entre finales de los 50, principios de los 60, mucho de esto de que los habían llevado a los mexicanos del amigo bracero, Sí. los regresan, y entonces muchos mexicanos que ya conocían allá la devoción de San Judas Tadeo en Estados Unidos fue un boom, incluso la revista que hicieron los propios claretianos, que o sea, fue muy importante. Constantemente mandaban cartas y eran cartas al lector y etcétera, que se expandió por todo Estados Unidos. Entonces, el retorno de los mexicanos más el regreso de los propios claretianos al centro de la ciudad, ya dejando sus otras misiones, comenzó a efervecer lo que sería la devoción en la zona centro. De tal forma que el momento que digamos es más fuerte, más importante, va a ser, o que se expresa de esa forma, es en 1982. ¿Por qué este dato muy específico? En 1982 sucede que en la iglesia, lo que es la iglesia de San Hipólito San Casiano, está conformada dentro de su nave principal por una cúpula. Esta cúpula, en esa época, se da la situación de que se llena de tizne e incluso llega a tener ciertas fracturas en la propia estructura de la iglesia, del recinto. Entonces hay que remodelarlo. Esto significa que ya había mucha devoción, porque la gente llevaba igual que ahora, las velas las colocaba, y fueron tal la cantidad que esto provocó que tuviera efectos negativos a la estructura del edificio. Eso fue lo que provoca, o que ya demuestra más bien, más que provocar, demuestra que ya la devoción estaba totalmente expandida, al menos en la Ciudad de México. Y si ya hacemos una recopilación, que como yo lo hice ahora en el caso del trabajo de investigación del doctorado, Ajá. pues te das cuenta que realmente por todo el país está esta devoción, y empezó prácticamente en la misma época, entre los años 50, 60, 70, que sería lo más tarde que en algunas zonas hay, y que se expandió pues prácticamente a todo México. Entonces, esa sería más o menos bueno, después de lo de Chile, de 1920, 22, una cosa así, comienza a subir, digamos, ahora hacia Perú, que en Perú también hay fuerte devoción, y de ahí todo hacia el centro de América, y tanto de Estados Unidos baja sobre todo a México. Entonces digamos que es una especie de pinza que va combinándose por un lado al sur y por un lado al norte, y la devoción pues está prácticamente en toda Latinoamérica. Digamos que más o menos eso sería el cómo comienza, ¿no? Más o menos.